buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este 15º Foro de Mercadotecnia Internacional, Renovación, Retos y Alternativas para la Nueva Normalidad. Para iniciar las actividades de este día, le cedo la palabra al maestro Bernardo León García, coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados estudiantes, egresados, invitados, maestras y maestros. Bienvenidos a este foro académico y en el mismo están participando todos los estudiantes que conforman el programa educativo del sector de Mercadotecnia Internacional de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. También se encuentran con nosotros egresados y nos da mucho gusto que vuelvan a vivir estos momentos de foro académico. Gracias a las personas externas a la universidad por confiar en este evento. También se encuentran las maestras y maestros del programa educativo y academias transversales. Muchas gracias a todos por su participación. Nuestra casa de estudios se ha caracterizado por brindar una formación integral, buscando que los estudiantes tengan un acercamiento con la práctica a través de las diferentes actividades que se organizan a lo largo de los 9 semestres del programa educativo. Por tal motivo, se desarrolla en esta ocasión el 15º Foro de Mercadotecnia Internacional con la temática Renovación, Retos y Alternativas para la Nueva Realidad. El nombre surge de los momentos que estamos viviendo y que obligan a repensarnos como sociedad y como seres humanos, capaces de contribuir en la renovación por la insatisfacción que nos generan los momentos vividos, para hacer que resurja el deseo de modificar esta realidad, analizar y visualizar un futuro bajo una nueva perspectiva, ser partícipes de esta nueva reconfiguración. Para alcanzar lo anterior, es necesario reflexionar y analizar sobre los temas que en esta jornada abordarán los conferencistas que nos honran con su participación. A todos ellos, muchas gracias, porque con ellos identificaremos habilidades y capacidades que permitirán esta renovación. Deseamos que estos 2 días de foro académico y de su participación en este 15º Foro de Mercadotecnia Internacional, Renovación, Retos y Alternativas para la Nueva Realidad, los aliente a hacer de estos trabajos una grata y enriquecedora experiencia. Agradeciendo a todos los participantes su compromiso de dar su mejor esfuerzo de participación ante un evento con conferencistas de gran calidad, con un cúmulo de experiencias y deseosos de contribuir en la formación profesional, que nos deje un aprendizaje inolvidable y permita enaltecer el nombre de nuestra universidad. Muchas gracias y muy buen día para todos. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, buenos días todos. Como decía el maestro Bernardo, pues a partir de la Academia de Mercadotecnia Internacional estamos muy gustosos el día de hoy de poder iniciar con este nuevo proyecto y me voy a permitir presentarles la primera conferencia del 15º Foro de Mercadotecnia Internacional Renovación, Retos y Alternativas para la Nueva Realidad, con la conferencia titulada Gerente de 5 Mentes para una Sociedad en Equilibrio, a cargo de Rino Lionel Sr. Hoppelman y Gustavo Sánchez Peralta, a quien tengo el gusto de presentarles. Rino Lionel Sr. Hoppelman es CEO y fundador de SIGSIM en Santo Domingo en 1999. Es profesor en temas de negocios desde 1985 y colaborador en universidades dominicanas y mexicanas en el uso y aplicación de tecnologías educativas desde el 2003. Ha sido panelista invitado en los simposios internacionales CREAT, Caribe, CitySet y Virtual Educa. En 2010 también en el RD y CONAIS en Villahermosa, México en 2012. Cuenta con la certificación CELEMI de Suecia, Marketplace Simulation de Norteamérica y Coaching Ourselves de Canadá para la implementación de sus soluciones educativas. Sus experiencias como entrenador internacional incluyen implementaciones del programa de alineamiento financiero Apples and Orange para Goodyear y PPG en Brasil. Esto se llevó a cabo en 2017, así como competencias financieras para ejecutivos de ventas y operaciones de Xerox Global Services en Rusia, India, Chile y Argentina desde 2007. Rino es graduado en Administración de Empresas en la Universidad APC y tiene el MBA en la Universidad de Quebec en Montreal.
así como la especialidad en Ciencias Empresariales impartido por la Universidad de Valencia en España, ambos programas bajo la alianza con UNAPEC. Estudios en Maestría en Tecnología Educativa con la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. En el caso de Gustavo Sánchez Peralta, él es director ejecutivo de SIGSIM en Latinoamérica a partir de 2016. Es director de tecnología en Seguros Santander y Zurich Santander Seguros hasta mayo de 2016. Dentro de los logros en esta plataforma de ventas de seguros, instaló en todas las sucursales de Santander y en el contact center para venta por teléfono, la plataforma en internet autocompara.com para la venta de seguros de autos. Cuenta con la certificación de Training and Marketplace Simulation, del que además es socio comercial en Latinoamérica, así como para Coaching Ourselves, Gestioned Simulaciones y SIM Simulation, es socio comercial en México. Ha participado en el Encuentro Internacional de Investigación y Semilleros de Investigación de la Red Radar Bogotá-Colombia desde 2018. Colaboró en la organización del Torneo de Emprendimiento con la participación de más de 300 estudiantes en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es graduado en Ciencias de la Informática en la Universidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Antes de iniciar con la conferencia, les comento que la dinámica será la siguiente. Los conferencistas dictarán su tema y mientras tanto los participantes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, mismas que se contestarán al final de la charla. Antemano, muchas gracias y le damos la bienvenida dejándoles el micrófono a Rino Senior y Gustavo Sánchez Peralta. Adelante y bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestra René, por esta numerosa introducción. Y nada, muchas gracias a la Universidad Politécnica de San Luis de Potosí por invitarnos a compartir estas ideas que vamos a socializarles más adelante. Mi colega Gustavo Sánchez y yo estamos encantados de tener la oportunidad una vez más de entrar en contacto con esta comunidad educativa a través ahora de estos medios electrónicos que nos permiten estas aulas tan extendidas con esta cantidad de participantes. O sea que gracias de nuevo por recibirnos. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar la presentación del tema. Muy bien. El tema que nos ocupa lo vamos a compartir, lo vamos a dividir en dos partes. Yo voy a hacer la primera, la introducción, digamos, porque esto, como ven, se compone de dos ingredientes. Habla de un programa formativo para el desarrollo del pensamiento gerencial y habla también de un segundo componente igualmente importante, que es cómo vamos a impulsar o promover el cambio social. Entonces, ahora vamos a tratar en esta intervención de darles esta mirada de lo que significa este proyecto que hacemos en alianza con un grupo de académicos canadienses liderados por el doctor Henry Mintzberg, que es una autoridad muy conocida en temas gerenciales a nivel mundial. Disculpen, déjenme poner esto en pequeño. Básicamente lo que vamos a abordar es, intentaremos familiarizarles con lo que es la iniciativa educativa Gerentes de 5 Mentes, que está orientada hacia el desarrollo de competencias gerenciales y está dirigida sobre todo al mercado de estudiantes latinoamericanos. Estas soluciones tradicionalmente provienen de sociedades de habla no hispana, y gracias a los esfuerzos y a la colaboración entre nuestra empresa y las casas editoriales, hemos podido comenzar a aperturar acceso al mercado hispano, de manera que estas soluciones también puedan ser de beneficio para las poblaciones estudiantiles en nuestra región de Latinoamérica. Pero no solamente vamos a hablarles de este proyecto formativo en particular, sino cómo esta iniciativa forma parte de una mirada y de una visión bastante más ambiciosa que tiene que ver con la promoción del cambio social
que es algo que, digamos, es una aspiración muy legítima de muchos académicos, educadores, investigadores, muchas personas que ya observan de forma crítica el mundo y su evolución y quisieran ver proyectos y movimientos sociales que puedan ayudarnos a reencauzar la mejora social. El protagonista principal de estas ideas es el académico canadiense Henry Mintzberg. Es un autor muy conocido en temas gerenciales, tiene 4 más décadas publicando una gran cantidad de producción científica y académica sobre temas de desarrollo gerencial. Es una de las voces posiblemente que para la gente de nuestra generación tuvo más influencia, porque digamos que siempre su mirada estuvo orientado a analizar la práctica gerencial más que la teoría, y a cómo las teorías y la práctica deben de encontrarse para poder desarrollar conocimientos que sean realmente útiles para sobre todo los profesionales en desarrollo, que tienen que insertarse laboralmente con éxito en este entorno tan complejo y de tantos cambios, y sobre todo ahora en estas circunstancias tan extraordinarias que nos ha tocado vivir. La idea, como ven aquí en esta reflexión, él suele capturar la estructura de su pensamiento. Él dice el pensamiento reflexivo tiene que encontrarse con el hacer práctico. A veces la práctica gerencial es tan intensa que hace que la gente se desconecte de los procesos reflexivos, y nos encontramos haciendo y atrapados en una vorágine de estar haciendo cosas, y no tenemos chance de sentarnos a mirar atrás, a reflexionar, a extraer conocimiento significativo a través de las mismas cosas que hacemos. Entonces, un poco su énfasis ha sido que el aprovechamiento del desarrollo de estas capacidades reflexivas para poder extraer conocimiento útil y fomentar el desarrollo, sobre todo en las personas jóvenes, ayudarles a reducir sus curvas de aprendizaje y de desarrollo para que puedan insertarse rápidamente al mundo de hoy. Y esto, digamos que si lo miramos desde una perspectiva más amplia, no es una idea absolutamente de él, sino que viene enmarcado dentro de muchas otras miradas teóricas que también han hecho énfasis a lo largo del tiempo en la importancia de los procesos reflexivos. Los procesos reflexivos como manera de generar apropiación sobre las experiencias que nos ocurren. Este modelo en particular es el ciclo de aprendizaje de David Kolb. Es uno de los más populares, viene basado en las teorías anteriores de John Dewey, por ejemplo, sobre la lógica de que aprendemos un poco no muy distinto a cómo aprenden los niños. Los niños aprenden sobre su experiencia del mundo a medida de que comienzan a descubrirlo a través de sus sentidos. Entonces, digamos que todo parte de estas experiencias concretas que están muy conectados a nuestras emociones. O sea, las experiencias, por supuesto, nos emocionan y nos hacen sentir una variedad y una diversidad de emociones que son rasgos muy característicos de nuestra humanidad. O sea que las emociones, aunque son en extremo a veces peligrosas, son un poco la fuente de nuestro sentido y de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, en el uso de estas experiencias, el objetivo es poder conceptualizarlas, como dice él en el modelo, conceptualizarla de forma abstracta para extraer los conocimientos significativos que luego van a incidir en el hacer, cómo vamos a aplicar esto a través de nuevas situaciones. O sea que nos movemos del sentir hacia el pensar, hacia el hacer, pero digamos que el eslabón que vamos a hacer énfasis hoy es este eslabón de observación reflexiva, que es lo que conecta la experiencia con
el pensamiento. O sea, antes de traducir directamente lo que las experiencias nos enseñan y poder derivar impresiones sobre ellos, tenemos que poder sentarnos y analizarlas reflexivamente. Entonces, un poco toda nuestra presentación de hoy va a estar imbuida en este énfasis hacia la reflexión como medio de fomentar el aprendizaje. Para Mintzberg y su grupo, la importancia de la reflexión es tal que diseñaron un método de conversaciones reflexivas entre pares, lo llamaron Coaching Ourselves. Es un método extraído de un programa académico de alto nivel internacional que luego fue traducido por Phil Lanier, que es el emprendedor que inició este proyecto con el apoyo de ellos, y se convirtió en una batería de dinámicas experienciales para generar conversaciones reflexivas entre pares, y que es lo que nosotros utilizamos como el insumo para la producción de nuestro programa formativo Gerentes de 5 Mentes, G5M, del cual vamos a hablar también en breve. Sobre este programa ya tuvimos incluso la oportunidad de presentarlo a la consideración de grupos de estudiantes latinoamericanos a finales de octubre y noviembre del 2020, a través de una batería de sesiones, porque estas conversaciones se organizan de forma estructurada, siguiendo unas guías preelaboradas, donde grupos de estudiantes, incluso internacionales, como ocurrió en este piloto, pudimos atraer estudiantes de 26 universidades de toda la región y los organizados en equipos internacionales, que permitió la socialización y el elemento relacional internacional, hacer amistades nuevas. O sea, tuvo mucha valoración de cómo estos medios virtuales hoy en día, que surgen en el marco de una condición muy adversa, pues nos abren enormes oportunidades para ampliar el espectro de nuestra formación. Y en este programa piloto pudimos atraer centenares de estudiantes y profesores. Todos se insertaron a participar de forma voluntaria y de forma muy entusiasta para descubrir un poco el potencial de estos recursos. Aquí hay algunas imágenes de esta experiencia tan memorable. Tuvimos grupos que llegaron hasta 150 participantes, nada parecido a lo que tenemos hoy en día, pero fue muy bien valorado y fue muy reseñado, y tuvimos la participación muy activa de grupos de la Universidad Politécnica de San Luis de Potosí y de la maestra René, quien hizo la gestión de esta participación. Aquí pueden ver algunas imágenes, inclusive en estos medios virtuales. Para nosotros fue muy gratificante ver los autores mismos insertarse y participar entusiastamente. Ya ellos están prácticamente en edades de retiro, sin embargo se mantienen activos y participan y apoyan, y el profesor Mintzberg tuvo presencia en estos eventos, se compartió con los estudiantes, o sea que nos anima mucho la posibilidad de ver cómo podemos aprovechar estos medios para entrar en contacto con estos académicos que son prácticamente celebridades académicas y que tienen todavía mucho que aportarnos a nosotros para el desarrollo de nuestros sistemas educativos, ¿no? El profesor Mintzberg ha sido uno de los autores más prolíficos en temas gerenciales. Tiene un total de 17 libros escritos, decenas de publicaciones académicas y científicas, y una gran trayectoria de consultoría y de investigación en temas gerenciales, favorito de muchos académicos, profesores en temas de gerencia y dirección de empresas y estrategia. Sin embargo, lo que hoy vamos a hablar es su última producción, es su último libro, que se llama Rebalanceando las Sociedades. Este libro también ha tenido un gran impacto porque traduce casi 3 décadas de investigación y de pensamiento sobre los problemas actuales que él observa
que tienen las sociedades actuales y a lo que él lo llama la pérdida de balance, la pérdida de equilibrio. Y en cual él hace algunas reflexiones y recomendaciones para intentar cómo recuperar este balance y sobre todo traducirlo a la acción individual, porque a veces nosotros como ciudadanos nos preguntamos qué podemos hacer, cómo yo puedo contribuir desde mi perspectiva individual, porque yo no manejo el gobierno, yo no manejo la empresa, no manejo los estamentos públicos, no hago las leyes, no soy congresista, pero como ciudadano, ¿qué se puede hacer para intentar poner equilibrio y mejorar los desbalances sociales que vemos en la actualidad? Entonces, esta mirada de este grupo de académicos comienza partiendo con la propuesta, o con una propuesta interesante de que tenemos que recuperar nuestra interdependencia humana. Él dice, y cito, nuestro mundo ha alcanzado los límites del crecimiento, impulsando derechos individuales en perjuicio de nuestras responsabilidades compartidas. Esta es una idea muy poderosa y me gustaría detenerme aquí, porque estamos en un momento trascendental en la historia de nuestra civilización, donde la búsqueda del ejercicio individual, me refiero también al capitalismo, y me refiero a las libertades individuales, comienzan a gravitar negativamente sobre la responsabilidad colectiva que tenemos todos los ciudadanos de este planeta para preservar nuestra casa común. El Papa, por ejemplo, se pronuncia muy a menudo sobre este tema y la importancia de cuidar la casa común de cara a las amenazas del cambio climático, los conflictos armados, las migraciones involuntarias, el desperdicio que gravita sobre la salud del planeta y la inequitativa distribución de las riquezas. Todos esos problemas enormes, desafíos enormes humanos, implican que tenemos que comenzar a cambiar nuestra mirada y a declarar nuestra interdependencia, quiere decir a reconocernos como criaturas interdependientes, no dependientes unos de otros. Esto en el marco de sociedades que cada día se mueven más hacia el individualismo, llama a detenerse y a pensar en la necesidad de conectarnos con el otro, conectarnos con la naturaleza, conectarnos con la espiritualidad, vernos como parte de un todo. Y esto, digamos que tampoco es una idea aislada y nueva. Mi colega Gustavo llamó mi atención cuando hablábamos sobre el desarrollo de esto y me dijo, oye, pero esto es más o menos la misma idea que describían los mayas en sus profecías. Y introducir un concepto como este en el marco de una conversación académica podría parecer una aventura. Con esto lo menos que queremos es aperturar el debate de supersticiones y fantasías que se movilizan por internet alrededor de muchas de estas ideas, pero lo que sí queremos es enfatizar, y yo creo que esto se puede hacer, de que nuestras civilizaciones antiguas, nuestros antiguos, tenían mucha claridad sobre que realmente éramos criaturas interdependientes, que estábamos conectados con la tierra, conectados con la naturaleza, y que teníamos que encontrar este equilibrio al que él se refiere en esta propuesta que hace. Todo está gravitado y está, digamos que apresurado por el crecimiento poblacional desmedido que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50, 60 años, que prácticamente ha sido exponencial. Teníamos 2.600 millones de personas y proyectamos que vamos a hacer 8.000 y tanto en apenas una década. La población mundial por múltiples razones ha comenzado a acelerarse, lo cual pone presión sobre el tema de recursos críticos que vamos a necesitar para poder dejarle el futuro garantizado a las generaciones que nos van a seguir, ¿no? Y esto fue el objetivo del informe Brundtland en 1987, que inició todo el movimiento hacia la sostenibilidad ambiental, cómo vamos a usar y cómo vamos a legislar y cómo vamos a cuidar
de que las generaciones que siguen van a encontrar agua, van a encontrar recursos naturales suficientes para ellos poder sobrevivir también después que nosotros ya no estemos aquí. Mirar un poco, un cambio de ver la economía, que digamos es el motor principal del mundo y la atención principal de la economía, comenzar a verla como un subsistema de la ecología, no al revés. Hoy en día la ecología está subordinada a la economía, y esto es lo que causa muchos de los desastres ambientales y ecológicos que movilizan a veces a tanta gente para concientizar y prevenir sobre la importancia del triple resultado y de la economía verde, tratar de que se defiendan los ecosistemas que vamos a necesitar para la preservación del planeta, y evitar, por supuesto, todo esto que todos vemos y estamos ya en el entorno de medios globales. Todos estamos conscientes de estas ocurrencias, y comenzar entonces desde nuestras vidas individuales a tomar medidas para prevenirlo, ¿no? Entonces el concepto de rebalanceando la sociedad es parte de una idea bastante sencilla. Él lo ha graficado de esta forma. Él dice que normalmente la gestión de las sociedades se mueve entre lo público y lo privado a través de algo que él llama la política de péndulo, o sea que las relaciones entre lo público y el estamento público y el estamento privado usualmente polarizan la actividad de gestión gubernamental, y la participación de estos dos actores prácticamente polarizan nuestras sociedades. Y cuando lo público y lo privado no se pueden poner de acuerdo, entonces se produce una parálisis política, y muchas de las transformaciones y de los cambios que necesitamos ver en nuestras sociedades simplemente no ocurren. Entonces aquí él sugiere la movilización ciudadana para la emergencia de lo que él llama el tercer sector, o el sector plural. Este sector plural está centrado en las personas, en los individuos, o sea que no es solamente el gobierno el que lo va a resolver, ni el sector privado tampoco con inversión de capital, sino que sobre todo una parte importante de este balance que nos falta tiene que venir de la movilización ciudadana, de un mayor nivel de conciencia ciudadana a través de los movimientos comunitarios, que son los que van a ser, los que son independientes y los que van a ser los reclamos de transformaciones sociales que necesitamos para ir avanzando en la dirección que debemos llevar. O sea que esto no es un asunto de política y ya prácticamente se escapa al tema de que si yo soy del partido A o soy del partido B o soy de derecha o soy de izquierda o de centro. Es un asunto de supervivencia y de preservación de nuestra humanidad y de nuestra casa común, que trasciende a todas las facciones y a todas las diferencias humanas. Y sobre todo esto desde el punto de vista individual, que es donde más se hace, ellos hacen énfasis, es la mirada hacia uno mismo, volver la mirada hacia uno mismo. ¿Cómo vamos a rebalancear nuestras sociedades si nosotros mismos también tal vez no estamos adecuadamente rebalanceados? Frente a la empresa privada somos consumidores, somos agentes económicos. Participamos, trabajamos, nos desarrollamos profesionalmente, consumimos, y a veces da la impresión de que vivimos básicamente para consumir y para producir, y se nos escapan muchas otras bellezas que tiene la existencia humana, que no necesariamente están condicionadas a nuestro rol productivo, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de las comunidades, como nuestra participación comunitaria como miembros sociales de nuestras familias, de nuestras sociedades, nos envuelve en proyectos solidarios, en proyectos generosos de ayuda al otro, y cómo estas comunidades pueden ir fortaleciéndose para ser realmente los centros de acogida y de desarrollo que a veces los estados y los gobiernos no logran alcanzar. Entonces ahí igual presenta un péndulo entre estos dos movimientos, y nos sugiere de que el equilibrio de esto se va a traducir
en nuestro comportamiento ciudadano. ¿Cómo nosotros vamos a ser ciudadanos balanceados, equilibrados, cuando podamos poner nuestros intereses como miembros sociales, nuestros intereses como agentes económicos y como consumidores? Todo esto lo vamos a balancear y esto nos va a permitir ser un ciudadano balanceado, que va a poder insertarse dentro de un esquema. Por supuesto, esta es que estamos compartiendo hoy en día. Esto solamente va a ser posible con el concurso de todos nosotros, pero me parece una mirada, una visión muy bonita, digna de predicarse y digna de ser replicada, para que podamos en algún momento balancear nuestros estamentos de poder, las empresas, a través de alianzas público-privadas con los gobiernos y asociaciones comunitarias que representen realmente los intereses de la gente y de las comunidades, y todo eso formado por ciudadanos en equilibrio que comprenden su rol ciudadano y que se manifiestan, como dice él aquí, como consumidores con sus carteras, consumiendo de forma responsable, como ciudadanos con sus votos y como comunidades con sus pies, movilizándose a favor de las causas que realmente tengan mérito y sean necesarias para mejorarnos. Algo parecido a esta mirada también está impulsado por el movimiento de Ed Freeman, el autor de la teoría de los stakeholders, un movimiento que se llama capitalismo consciente, muy interesante, donde él igual habla de cómo tiene que emerger una nueva generación de negocios conscientes que estén orientados, que tengan un propósito más allá del resultado económico. Por supuesto, el resultado económico tiene que estar presente, porque como él mismo dice, el dinero es las finanzas son el oxígeno de las empresas. Ninguna empresa puede, así como los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar, las empresas necesitan finanzas para respirar también, pero los seres humanos no estamos vivos para respirar. Necesitamos respirar porque si no respiramos no hacemos nada. Pero estamos vivos para otra cosa, para disfrutar la vida y para expresarnos. Entonces aquí es igual, este propósito tiene que alejar a la empresa, acercar la empresa, hacia sus propósitos de resolver y de mejorar los problemas humanos a través de sus actividades, mientras se rentabiliza y crea riqueza y la reparte de forma equitativa entre todos sus colaboradores. Entonces aquí su teoría del stakeholder implica quiénes son todos los individuos que participan y que son afectados por la actividad de la empresa, y ahí él menciona, igual que Mintzberg, las comunidades, el Estado al cual tributan, los empleados, los suplidores, toda la cadena de abastecimiento son stakeholders que igual forman parte del propósito de la organización. Pero en sentido general, toda esta visión se convierte igual en una cultura para una empresa que cambia su movilidad hacia solamente el objetivo económico, sino que le da más sentido hacia estos propósitos más amplios, y sobre esa línea pues dirigen su liderazgo, ¿no? O sea que estamos hablando de que estos grandes pensadores todos apuntan un poco a este equilibrio entre lo económico y lo social, para que nosotros podamos enfrentar los desafíos del futuro de forma más eficiente. Consumidores socialmente conscientes. Yo personalmente, cuando recibí la invitación para hacer esta intervención, me motivaba mucho tener la oportunidad, más a una audiencia tan amplia como esta, de estudiantes de la carrera de mercadotecnia, para comenzar o para insistirles sobre la importancia de una nueva visión, de una nueva mirada en nuestra formación y en nuestro accionar como mercadólogos. Yo me fui practicante en mis años mozos también de la actividad del marketing. Con los años me fui moviendo más hacia otros campos del trabajo empresarial, pero puedo ver también de que la misma orientación sin control del esfuerzo de mercadeo hacia el desarrollo de las calidades de vida, la búsqueda del lujo, el consumo, todo eso ocurre a costos sociales enormes. Muchas veces estos costos sociales están invisibilizados y no se aprecian, sino sencillamente estamos todos en
participando alegremente dentro de la felicidad que implica la calidad de vida, porque todos aspiramos calidades de vida y a veces no nos detenemos a ver los efectos adversos que tienen estas búsquedas aceleradas hacia el crecimiento económico y al desarrollo económico, sino que tenemos que también otra vez en el mismo concepto de reflexionar un poco sobre estos temas y encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación social. O sea que con esto, y ya voy cayendo hacia la próxima mitad de la presentación. Con esto, no es una prédica, como dice el expresidente Mujica, no es una apología de la pobreza, sino es una apología de la sobriedad. O sea, con esto lo que vemos es cómo vamos a ser felices, cómo vamos a aprovechar todas las maravillas que tiene la tecnología para ofrecer, las calidades de vida, la innovación humana, que está proveyendo montones de soluciones fantásticas para vivir cada vez mejor. ¿Cómo vamos a aprovechar eso sin hacernos emocionalmente dependientes de eso? Sin de un sistema económico que nos obliga a hacer estas cosas para cumplir reglas sociales, sino que lo hagamos desde un estadio de libertad y de conciencia y de dignidad, y no nos veamos, por ejemplo, atrapados a veces en esas vorágines de consumo que uno observa y dice, oye, pero estos son comportamientos que parecen como irracionales. A veces cuando sale un teléfono nuevo de Apple, vamos como en hordas, en masa, a abarrotar las tiendas, a descartar un teléfono perfectamente funcional, que es el iPhone 10 que tenemos, para comprar el iPhone 11 y a descartarlo, y todo ese descarte genera un montón de desperdicio, genera trabajo forzado para niños en el Congo que extraen el coltan, que es uno de los insumos de la industria de la electrónica, que utilizan estos dispositivos móviles. En todo ese proceso de reciclaje y de obsolescencia planeada, tecnológica, hay enormes costos sociales que tenemos que comenzar a ver cómo vamos a organizarlos de cara al futuro. Estas visiones fueron compartidas, han sido preocupaciones por estos autores, fueron compartidos en el programa, el International Master de Gerencial, desarrollado por este grupo de la Universidad de McGill, liderado por Misber en los últimos 30 años. 25 años creo que tiene este programa en curso, un programa internacional que fue organizado con la participación de 5 universidades internacionales, la Universidad de Lancaster, la Universidad de McGill, la Universidad de Yokohama, el EGAPE de Brasil y el Instituto de Bangalore. Y este programa de tan alto nivel para concientizar directivos en esta visión, en esta mentalidad, se convirtió más adelante o fue el origen, digamos, de nuestro programa Gerentes de 5 Mentes, a través del método de la conversación reflexiva y de Coaching Ourselves. Llega ahora hacia los niveles de la educación superior universitaria de nuestros países de Latinoamérica, como plataforma para ir generando conversaciones, para impulsar la reflexividad y para ayudarnos entre todos a buscar las soluciones hacia los desafíos que tenemos por delante para mejorar nuestras sociedades, que yo sé que es un anhelo que muchos de nosotros compartimos. Bueno, pues nada, hasta aquí mi intervención. Paso ahora le paso el turno a mi colega Gustavo Sánchez para que les hable un poco sobre cómo esta gran visión se traduce dentro de esta iniciativa educativa, en la cual en algún momento esperamos verles. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Reino. Bueno, por mi parte, pues comentarles que una de las cosas más importantes que han sucedido es que dentro del pensamiento de estas personas que pues prácticamente son gurús de las industrias, de las empresas, de las organizaciones más importantes, siendo partícipes de lo que ellos mismos llaman el rebalance de la sociedad,
se dan cuenta que todos estos programas con un altísimo contenido, pues se dan a gente que tiene recursos y que de alguna manera están en los tops, es decir, se dio a empresas como Coca-Cola, directores de Coca-Cola, de Google, de Federal Express, es decir, empresas muy grandes, sus directivos comenzaban a cambiar la visión. Ellos de alguna manera reflexionan y dicen, bueno, si el objetivo es que la sociedad tenga un rebalance, pues lo más natural es que este conocimiento que tiene un costo altísimo, que prácticamente sería impagable para, digamos, el común denominador para los estudiantes de universidades, hagamos un programa que tenga los principales conceptos, perdón, y que puedan de alguna manera orientar a todos los jóvenes. Bueno. Denme un segundo. Listo, ahora sí, todos ven la presentación. Comentábamos que parte de la idea es ver a nuestros gerentes, en este caso a los jóvenes estudiantes, como gerentes que en algún momento van a poder dirigir, manejar pues las organizaciones. Uno de los principales objetivos es que la forma de pensar, que le llaman la famosa gerencia de 5 mentes, una de las gerencias es la gerencia hacia uno mismo, el tener una mente reflexiva, no tomar decisiones por tomarlas, sino estar consciente de qué significan cada una de esas decisiones. Otro de los contextos que se manejan es gerenciar con una visión global de todo el contenido en el que estamos viviendo o en el que la organización se está manejando. Es decir, hacer una visualización de qué estoy haciendo, qué está haciendo mi gente, cómo se está haciendo el producto, cómo nos estamos manejando, cómo lo estamos vendiendo. Otro componente sería la gerenciar para la organización mediante una mente analítica. Durante mucho tiempo se habló de las diferentes organizaciones, los departamentos, las áreas, los gerentes, los coordinadores, por ejemplo, líderes de proyecto, las secretarias ejecutivas, luego convirtieron en asistentes personales. Todo este tipo de organización que ha venido cambiando con los años de manera que las organizaciones se hagan más eficientes. Pero no es cambiar por cambiar, sino que debe de haber una razón para manejar esa estructura. La mente analítica te permite revisar y analizar los datos con los cuales puedas tomar decisiones y cómo es necesario que todos, de alguna manera, seamos evaluados dentro de la organización. Existan los métodos, existan los procedimientos para que al hacer tu trabajo tengas una retroalimentación de cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo de manera correcta para el bien de la organización. Otro tipo de mente es la gerencia a través de las relaciones, lo que le llaman la mente colaborativa.
esto yo creo que es uno de los cambios más importantes. Yo siempre he pensado que existen liderazgos, existen forma de ser líder. Un ejemplo fue Hitler, que era un líder que convenció a millones de personas para hacer lo que él decía. Y su método fue muy sencillo, es a través del temor. O sea, la gente tenía mucho miedo de que si no hacían lo que su líder les obligaba a hacer, pues los iban a matar. Así que la forma en la que convencía a la gente es pues a golpes, como anteriormente lo hacían los padres en las generaciones que le llaman la generación de la chancla, donde si no obedecías a tus padres, pues te daban un chanclazo. No había ninguna explicación, no había ningún argumento, era o lo haces o chanclazo. Ahora han cambiado la otra forma de organizarse o la otra forma de convencer a la gente es que la gente te admire, que la gente se convenza de lo que está haciendo es porque es lo necesario o es lo correcto. Por ejemplo, en el caso de Winston Churchill, era una persona que convencía a la gente de que lo que estaba haciendo era lo correcto y lo admiraban y por eso lo seguían. De tal manera que ese tipo de relación se busque en la parte colaborativa para que cuando seamos gerentes, pues busquemos que nuestra gente nos siga, nos crea, porque nos admira más que porque nos tiene miedo. Y por último, la gerencia del cambio. Actualmente, pues bueno, bajo el escenario en el que vivimos, bajo la pandemia que tenemos, pues todo el mundo dice que hay que cambiar, que hay que hacer las cosas mejor, que hay que hacerlas de una manera más eficiente, pero el pensamiento en acción sin tener una reflexión, sin tener un motivo, el cambiar por cambiar, pues lamentablemente no es correcto, va a generar gastos y debemos manejarlo de cierta manera que pues sea para bien. Vamos a verlo rápidamente. La mente reflexiva, que es gerenciarse a uno mismo, nace de que sin una reflexión, el gestionar tiene poco sentido. Es decir, los eventos deben reflexionarse, debemos detenernos un momento y pensar lo que significan, cómo se relacionan, qué patrones revelan. La reflexión pone los acontecimientos en una perspectiva nueva y clara. Al mirar hacia adentro, puede ver mejor hacia afuera. Es decir, si reflexionamos, nos detenemos, tenemos una visión diferente que ir haciendo las cosas por hacerlas. De esta manera, pues cosas familiares se vuelven de manera desconocidas, nos dan una visión errónea de lo que estamos buscando. Si nosotros cambiamos el enfoque, si reflexionamos un poco, podemos encontrar que nuestro producto quizá pudiera ser más un servicio o ofrecerlo como un servicio, darle un seguimiento, es decir, no simplemente entregar el producto, sino volver con el cliente y ver que está satisfecho, ver qué fue lo que le gustó, qué fue lo que no le gustó, es decir, cambiar el enfoque. Y de igual manera, un impedimento lo podemos ver como una oportunidad, o sea, algo que hoy nuestro producto no lo tiene o no lo da, pudiera el día de mañana convertirse en una oportunidad para nuestro producto. Y esto es solamente si somos reflexivos, si nosotros, que además es otra cosa muy importante, la mayoría de las universidades nos preparan con miles de conocimientos técnicos. La mayoría cuando entramos a trabajar, pocos son los que entran pues a dirigir una empresa. La mayoría entramos pues como subordinados, entramos a aprender, pero en el momento en que nos hacen gerentes o nos hacen responsables de un área, pues no tenemos ninguna materia donde nos enseñaran cómo ser jefe, cómo llevar a tu gente, cómo motivarla, cómo regañarla siquiera. Yo recuerdo perfectamente uno de mis primeros trabajos, mi jefe se fue, se llevó a dos de las personas que estaban con nosotros y de ser un aprendiz, un becario, que era en ese entonces, estaba haciendo mi servicio social,
De repente, pues me asignaron como líder de proyecto y ya tenía 4 personas a mi cargo. Y en una ocasión, mi jefe me preguntó, oye, ¿y cómo lo regañas cuando llegan tarde? Pues ninguna materia me enseñó en la universidad a regañar a mis subordinados cuando llegaban tarde, porque son cosas que pues no vienen o no te preparan para ellas. Parte del objetivo de todas estas pláticas es que nos vayamos preparando para ser gerentes y para ser unos buenos gerentes y de esa manera ayudar pues tanto a nuestra organización como a nosotros mismos. Otra de las mentalidades es una mente mundial, una gerencia a través del contexto. Al ver el mundo a través de otras culturas, de otros valores, de otras empresas, de otras industrias, se entiende mejor los diversos contextos en los que opera la organización. El conocer cómo se obtiene la materia prima de los productos, las condiciones de trabajo de los empleados, las comunidades y su entorno, cómo se comercializa o llega a los clientes, es algo necesario para todos. Parte del ejercicio, parte de esta mentalidad es entender que el hecho a veces de comprar, comprar, comprar y comprar no es exactamente lo correcto. Hay cientos y cientos de empresas que están haciendo los chinos productos que están desarrollando bajo condiciones muy lamentables para los trabajadores. Yo recuerdo inclusive con respecto al zapato, por ejemplo, a ver artículos en donde la gente hablaba de que cargaban a un grupo en este caso, obreros, en un barco, les daban materia prima, les daban todos los elementos, se subían al barco 2, 3 meses y llegaban a un país en donde bajaban todos los zapatos que hacían y los vendían. Y las condiciones en que trataban a este grupo de obreros o a estos pobres obreros, pues eran lamentables realmente, ¿no? ¿Qué era lo que les pagaban? Simplemente comida y agua. Era su pago. Y mientras tanto, los zapatos que se comercializaban en ese país, pues afectaban gravemente a las industrias, en este caso específico de León, donde hay N cantidad de fábricas de zapatos, porque esos zapatos eran comercializados obviamente a un costo mucho menor, con una calidad también menor, pero a un precio realmente menor que no permitía la competencia. Entonces, parte de la cultura que buscamos, parte de lo que el objetivo que tiene es hacer un poco de conciencia mundial, es decir, mi empresa, al estar desarrollando, al estar vendiendo, cómo estamos afectando a la sociedad, a las personas que trabajan en ese municipio o esa entidad, y no solamente a ellos, cómo estamos afectando a otros en donde se venden nuestros productos, qué consecuencias tiene esta forma de trabajar. Muy bien, la mente analítica nos platica un poco sobre hacer que las decisiones de la gerencia de la organización se enfoquen un poco más en evaluación de resultados. No sé si lo sepan, pero Google se maneja de una manera muy interesante. Anteriormente las empresas estaban formadas pues por un director, por varios directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y bla, bla, bla. Es decir, un grupo de 4, 5 o 6 personas tenían a un gerente o a un subdirector que era el responsable de ellos. Parte de este cambio en la estructura es buscar una manera en que puedas revisar el desempeño de todos tus trabajadores. Lo que hizo Google fue quitar al gerente. Es decir, como siempre había un solo responsable, pues los demás no aprendían a ser gerentes, no se aprendían a ser responsables, se limitaban a hacer su trabajo. Esta metodología, no sé si la conozcan, se llama Scrum, en donde se forma un equipo de trabajo donde todos son responsables de las actividades. Es decir, no hay un jefe. Hay una persona que funge como el administrador del equipo, que es Scrum Master, el jefe de ellos,
pero realmente no es su jefe. Realmente el equipo de trabajo se encarga de hacerse responsable todos de conseguir un grupo de actividades. Es decir, si se comprometen a hacer 6 actividades, al final de un periodo de tiempo que ellos mismos establecieron, hacen esas actividades. Y los 6 son responsables de terminar esas actividades. Si no las hicieron, los 6 son de alguna forma reprendidos o son asesorados para saber el por qué no cumplieron con esta actividad. Esa nueva forma de organizarse, donde ya no hay un jefe, donde ya hay equipos de trabajo, se está convirtiendo cada vez en una forma de trabajar más popular. ¿Por qué? Porque se están preparando más individuos para hacerse responsables de su trabajo. Es decir, ya no solamente tenemos a uno que antes era el gerente, ahora tenemos un equipo donde los 5, 6, 7, 8 integrantes se convierten en gerentes porque son responsables de que todas las actividades se cumplan y se cumplan en tiempo. ¿Ok? Y además, como lo dice aquí, con una medición del rendimiento y el desempeño. ¿De acuerdo? Eso es una forma o una mentalidad analítica. Nuevamente, a través de la mente corporativa, la mente colaborativa, tenemos a gerenciar con mejores relaciones. Buscamos que dentro de la organización la gente se vea con cordialidad, se vea trabajando con tu compañero, se vea trabajando con gente en la que puedes confiar y de esta manera, pues el conocimiento sea más dinámico. Una de las cosas más importantes de esto es, anteriormente había una persona que era la que sabía cómo hacer las cosas. Y si algún día fallaba, no estaba o se iba, el resto del equipo no sabía cómo hacerlas. El cambio que tenemos ahora es lo que llamamos una colaboración, un trabajo en equipo. Si alguien no entiende algo, el resto del equipo se lo explica. Si hay un conocimiento particular muy valorado, lo conocen todos los miembros del equipo, no queda en una sola persona. Eso como individuo, como parte de ese equipo, te hace crecer en tus conocimientos. Esta manera de trabajar hace que para cada uno de nosotros sea mejor trabajar en una empresa donde el conocimiento es compartido de manera que te permiten ir creciendo en todo momento y como tal, como gerente, tú consigues que todos los miembros del equipo se lleven mejor y consigan el objetivo que es pues hacer el trabajo o hacer los trabajos. Por último y no menos importante, tenemos lo que sería la gerencia del cambio. Actualmente las tecnologías parece que nos obligan a cambiar, ¿no? A comprar la mejor impresora, a comprar la nueva computadora, a comprar las nuevas máquinas que se encargan de hacer todo, de hacer algún proceso, y a veces no es necesario. A veces es más importante convencer a un grupo de individuos de hacer las cosas de manera correcta y lo que funciona, no cambiarlo. Este concepto pareciera mentira, pero está hoy en día en los bancos. La mayoría de los bancos tienen un sistema que está hecho en COBOL, que es el sistema básico de un banco. Si ustedes reflexionan, los bancos, a pesar de todo el cambio de tecnología, a pesar de las páginas web, de las transacciones, de todo lo que quieran pensar, el concepto del banco sigue siendo el mismo. Guardar dinero, por ese dinero dar algún interés y cobrar alguna cuota por manejar ese dinero. La tarjeta de crédito es exactamente la misma que hace 40, 50 años. Te prestan dinero a una tasa de interés normalmente alta. Si no lo pagas, te cobran un interés y si lo pagas, pues no te cobran interés. Los sistemas de los bancos, aunque no lo crean, todavía el core, esa parte administrativa del dinero, sigue estando en COBOL. De hecho, las personas que manejan el sistema, pues prácticamente son expertos de ese lenguaje que casi nadie conoce y no lo han cambiado porque funciona.
Sin embargo, todas las plataformas, todo lo que nosotros vemos, las páginas web, las apps en los teléfonos, todas son nuevas. Es decir, eso sí es necesario cambiarlo. Eso sí es necesario actualizarlo y estar en la vanguardia. Pero el core del negocio, donde se hacen las transacciones de dinero, ese sigue estando su lenguaje nativo de hace 30 años y no ha sido necesario cambiarlo. Este ejemplo es muy interesante porque de alguna manera te muestra las cosas que funcionan, las cosas que siguen funcionando de esa manera y no es necesario cambiarlas, pues pueden permanecer igual. No aquellas cosas que sí es necesario cambiar y que además te van a dar alguna preferencia o alguna ventaja competitiva para con tus competidores. ¿Ok? Hasta aquí fue un manejo normal. Parte de la enseñanza, en este caso, pues es el gerente de 5 mentes, es una forma de una escuela de negocios en donde los participantes puedan de alguna manera tener ciertas experiencias de trabajo sin haber trabajado, ciertos conocimientos de situaciones que pudieran suceder a veces en el trabajo y que es necesario saber cómo manejarlas, cómo reflexionar para poder tener el aprendizaje. Nosotros lo que hemos hecho es pues aportar por nuestra parte una serie de charlas, una serie de conferencias, talleres o cursos para que de alguna manera los estudiantes puedan entender y puedan envolverse en el mundo empresarial a través de pues diferentes pláticas y diferentes temas, ¿no? Uno de los temas que tenemos pues es influyendo a otros, liderando a través de la confianza, es decir, lo platicábamos, no liderando a través de la supresión, a través del miedo, sino cómo hacer que tu gente, cuando te conviertas en líder, cuando te conviertas en gerente, líder de proyecto, la gente pues te admire, tenga confianza y de esa manera te siga y esté convencido de que es el camino correcto para hacer las cosas. Tenemos una cantidad de módulos con diferentes actores, con diferentes puntos de vista que nos llevan hacia lo que buscamos, hacia hacer una revolución. Rino en alguna conferencia que da, él habla de que en principios del siglo pasado teníamos y vivíamos la revolución industrial. Era toda una nueva era, cómo hacer las cosas más rápido, cómo hacer las cosas de manera programada. Era un cambio, era una revolución industrial. Creo que estamos hoy sentados ante lo que se llamaría una revolución mental. Es decir, el cambio ya no es de la máquina, el cambio debe ser de nosotros mismos. Debemos tener tiempo para dialogar, tenemos de tener conversaciones abiertas, debemos buscar la reflexión en cada una de las cosas que hacemos, debemos liderar con humildad, dejar de ser el líder que llega con el auto nuevo, el traje, el reloj, porque al final un líder debe mostrar humildad y eso refleja que realmente aprendió. Entonces, parte de estas pláticas que nosotros impartimos es buscando que cuando seas un gerente, cuando te conviertas en un líder, tomes en cuenta todos estos elementos porque la sociedad va a necesitar que los líderes, que son quienes hacen los cambios, quienes hacen sentir a la gente motivada para cambiar, pues tengan todos estos elementos y ayuden pues a ser mejor. ¿Ok? Entonces, prácticamente el entrelazar estas 5 mentalidades, estas 5 formas de pensar, nos van a ayudar a hacernos más robustos, a tener una conciencia mejor, una conciencia hacia dónde queremos llevar a la gente, porque a veces no somos conscientes de que al ser gerente estás llevando a un grupo de personas que confían en ti y si no estás consciente de eso, a veces pues vas caminando sin saber realmente cómo hacerlo o hacia dónde hacerlo, ¿no? Entonces es la idea, tener nosotros esa mentalidad.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. Vamos a invitarlos rápidamente a hacer un ejercicio. Les vamos a pedir a todos, por favor, que entren en su celular, en su teléfono celular, a la página que se llama www.menti.com, que se muestra en la pantalla. Vamos a leer un caso, un pequeño caso de una situación en particular, y vamos a pedirles que reflexionen un poco, que reflexionen sobre esta situación. Es una situación que puede pasarle a cualquiera, o inclusive les ha pasado a algunos de ustedes con un contexto, y que vamos a tratar de reflexionar para que vean un poco cómo es el mecanismo de la reflexión y cómo una misma situación puede ser vista de diferente manera. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir a todos que tengan ahí su teléfono, que que accesen a esta página. Les va a aparecer, tal como dice ahí, Mentimeter, y vamos a darles ahorita el código para que, por favor, nos contesten algunas de estas preguntas. Ok, ¿estamos listos? Muy bien. Si alguien no puede entrar aún. Muy bien. Bueno, un lunes para olvidar. En una reunión de dirección. Gustavo, perdón. Sí. Déjame hacer la observación, decirle a los participantes, en este ejercicio que vamos a hacer ahora, inmediatamente Gustavo termine de hacer la introducción del caso y les facilite el código que van a usar para contestar unas preguntas reflexivas que vamos a hacerle. Entonces vamos a proyectar en la pantalla la retroalimentación que va a venir de cada uno de ustedes. Se va a ir graficando de forma interactiva. Entonces, por favor, no comiencen si pueden verlo, no comiencen a hacerlo adelante para que podamos recibir todo el input de ustedes cuando ya esté la proyección, después que terminemos de hacer esta parte introductoria. ¿Correcto? Ok. Muy bien, gracias, Rino. Vamos entonces a ver, es una situación normal que nos puede pasar a cualquiera. Le pusimos un lunes para olvidar. Y bueno, en una reunión de dirección, tras la revisión de seguimiento a uno de mis proyectos, se presentó una problemática que elevó los ánimos de todos los directores, culpándose unos a otros por el retraso de información, la falta de entregables y los compromisos incumplidos. O sea, imaginen el escenario, ¿no? Estoy en una sala de juntas, donde anteriormente pues todos se reunían. Es un lunes en la mañana y en medio de la presentación de repente los directores empiezan a acusar unos a otros, empiezan a levantar el tono de la voz, empiezan a echarse la culpa unos a otros. Es que por tu culpa estamos retrasados, no, es que tú no has entregado la información, sí, pero tú no la entregaste a tiempo, etcétera. Empieza a levantarse ahí el ánimo. Cada vez las acusaciones se hacen más fuertes, y bueno, el director de la compañía se molesta, tiene que intervenir. Yo pienso que sin razón, o sea, de repente pues se puso loco, entonces se molesta conmigo, me empieza a exigir que cumpla yo los compromisos y que le dé un plan para recuperar el tiempo perdido y de esa manera conseguir que el proyecto se cumpla. O sea, de repente en medio de esta pelea, el director habla, todos se callan y va directamente contra mí, me acusa de que yo no estoy cumpliendo con los objetivos y pues que debo de hacer algo. Mi jefe no me defiende, o sea, de repente él interviene, mi jefe habla, pide terminar la reunión, dice, señores, vamos a terminar la reunión, me comprometo como jefe a entregarles un plan de trabajo con la información necesaria para tomar las decisiones pertinentes.
pues ya, yo en ese momento me sentí completamente frustrado, molesto, me quitó la autoridad y además me hizo parecer que yo tenía la culpa del retraso, que yo había sido el culpable de que el proyecto fuera retrasado y además no les dijo a cada uno de los responsables que era su culpa o no les hizo ver que cada uno tenía que hacerse responsables de cada actividad. Entonces, esta es una situación que a cualquiera nos puede pasar. Les pido que de alguna manera lo lean, nos tomemos un par de minutos para que se imaginen en esa situación, para que traten de sensibilizarse con esta persona que en medio de una presentación se presenta un problema, la autoridad más alta de la empresa se molesta, de alguna manera él se siente agredido, le pide que él asuma la responsabilidad de la situación y que además le resuelva el problema. Y no solamente eso, él voltea a ver a su jefe y su jefe pareciera ser que también lo hace sentir mal, no lo defiende, le quita la autoridad, él suspende la junta, la detiene y le dice que, bueno, pues que van a reflexionar y que van a tomar decisiones para que todos, van a hacer un análisis para que todos tomen las decisiones. Y después de que pasa todo esto, pues la persona se siente molesta, frustrada, sin autoridad, que le echaron la culpa de todas las cosas y que no pusieron, no les dieron a los directores asumir su responsabilidad. Es decir, parece que los directores que eran los que no habían cumplido con sus obligaciones quedaron pues como libres. Ellos no recibieron regaño, no les exigieron nada. Entonces, pues reflexionemos un momento para que ahorita que se hagan las preguntas, pues identifiquemos cómo se siente la persona, porque al final aquí está llegando a una reflexión, está pensando, él después de toda esta situación seguramente llegó a su lugar, se sentó en su lugar, probablemente molesto, probablemente enojado, y se preguntará qué fue lo que pasó, o sea, qué sucedió, porque al final él probablemente estaba presentando el proyecto y muchos de los retrasos, como ahí lo menciona, no eran de él, eran de los otros directores. ¿De acuerdo? Vamos a dar un minuto y vamos a pasar a las preguntas. Como si fuera un minuto de silencio. Aquí nadie se ha muerto, ¿verdad? Pero estamos reflexionando. Muy bien, listo entonces. Vamos a pedirles, como les habíamos dicho, que entraran a la página de Menti y que por favor pongan el código que aparece ahí. Voy a dejar de compartir para que Rino lo tenga. No sé si ya lo anotaron. Les pido que por favor lo anoten. 1764-77-64. Lo deberán de poner en la página para que les aparezca la pregunta. Voy a dejar de compartir. Rino va a compartir ahora su página para que veamos los resultados y vayamos viendo cómo va creciendo
si yo hubiera sido el director general, ¿qué hubiera hecho? O sea, al final es la cabeza, es la persona que se encarga de tomar las decisiones de la empresa y ¿qué podía haber o qué hubiera hecho si ustedes en su entender fueran los directores generales? Rino, nos quieras comentar, ya tenemos ahí. Bueno, ahí vamos viendo cómo sube la gráfica y se decanta como hubiéramos anticipado, ¿no? Claro. Vamos a esperar que tenemos 367 participantes de 567, o sea que todavía puede subir un poco más. Fíjate que ya la línea dura ya tiene un representante, ¿no? Claro, eso también siempre es una posibilidad y sobre todo que hay muchos gerentes hoy día en el ambiente que le gusta usar vamos a decir, la amonestación y el ejemplo como una forma también de motivación. Es una motivación negativa, como tú bien decías, pero igual es una opción. Entonces, ahí vamos avanzando en la línea que hubiéramos anticipado. Luego lo comentaremos cuando terminen las votaciones. Y de alguna manera, las opciones para contestar claramente muestran si dentro de nuestro público hay alguien muy estricto en el manejo de las personas, ¿no? Que además es muy válido, por ejemplo, y esas personas son necesarias, no estamos diciendo que sea correcto o incorrecto, sino a veces en ciertas industrias, en ciertos campos, es necesario que si la gente no cumple con su trabajo, que si la gente no cumple las expectativas, pues sea de alguna manera, pues asuma las consecuencias. Entonces, el tomar una decisión tan fuerte en ese momento pudiera sembrar la idea de que pues, la gente tiene que cumplir con su trabajo. En realidad, el caso no nos habla si esto sucede continuamente. O sea, no menciona si es costumbre que los directores de repente se pongan a alegar, se pongan a echarse la culpa uno a otro y a través de una serie de reuniones con este tipo de eventos, pues el director llega un momento en que tiene que poner un hasta aquí para que se pongan a trabajar. Es como si a veces lo viéramos en el ciclo dentro de la familia. Llega un momento en que los hijos están peleé y peleé y peleé y peleé y parece que nunca llega la autoridad hasta que de repente un día la autoridad pues agarra parejo y le pega a todos, que yo recuerdo alguna vez haber visto ese tipo de acciones con mis abuelos cuando éramos un grupo de 7 nietos que un día estábamos peleando unos contra otros y ese día pues agarraron parejos y nos dieron a todos. ¿Quién fue? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no tuvo la culpa? No importó, sino lo importante era poner el orden o establecer el orden, ¿no? Entonces,
Yo creo que esta primera opción va enfocada justamente en eso, en de alguna manera establecer el orden, porque pareciera ser que ya se desbordó y que si no se toman estas medidas, pues al rato va a parecer que no hay autoridad. Claro, y yo diría también, Gustavo, que ya viendo como como la retroalimentación del grupo comienza a decantarse, claro que la figura la figura del líder que conocemos o que aspiramos, está muy bien capturada en esta tercera opción del individuo que se arremanga y se inserta de inmediato a él tomar el toro por los cuernos y él tratar de resolver el problema él mismo. Pero lo cierto es, y muchos de nuestros oyentes descubrirán esto sobre su experiencia laboral, es que hay veces que los directivos también tienen un montón de otros compromisos que los distraen y realmente aunque ellos quisieran abstraerse de todo lo demás y dedicarse a este incidente, a lo mejor también tienen 5 o 6 incidentes ocurriendo concurrentemente que tampoco les puede permitir que ellos se dediquen y se sumerjan en cada uno cuando tienen responsabilidades amplias en la alta dirección. O sea que esta barra de implicación, sabemos que tiene un apelativo poético de la figura que uno aspira en el gerente y en el directivo, pero sí hay veces que simplemente eso no es posible. Por eso yo diría que la opción del medio, indagar, para mí tiene cierto mérito porque es la opción del aprendizaje, es la opción de tratar de ver qué fue lo que lo causó y si podemos entender las causas subyacentes de qué fue lo que lo causó, entonces podemos prevenirlo en el futuro. Ya ese fuego lo que hay que hacer es apagarlo, pero lo que hay que sobre todo aprender de eso para evitar futuras ocurrencias como esa que pongan en jaque las cosas, ¿no? Pero digamos que un regalo maravilloso de la tecnología que nos permita conversar con esta audiencia de 400 personas y conocer sus pensamientos de inmediato y poder elaborar sobre ello, ¿no? Claro. Muy bien, si quieres, pasamos Pasamos al próximo. al siguiente. Sí. En la presentación tienes el otro código. A ver, déjame ponerlo. En la siguiente slide está el... Pues, aquí voy. Si lo tienes, si no lo comparto yo como Sí, tú. ya voy. Perfecto. El código ahora es el 77 79 10 49. Entonces, les vamos a pedir que por favor pongan ese código para que les aparezcan estas preguntas y puedan iniciar con la votación. Es en la misma página, en la misma Menti. Y bueno, si yo hubiera sido el subordinado, el superior, perdón, si yo hubiera sido el superior del subordinado, pues ¿qué hubiera hecho? Ok, muy bien. Claro, desarrollaron argumentos para justificar, suele ser también como nosotros, no sé si ustedes ya en México, Gustavo, pero nosotros tenemos en Dominicana un refrán que dice, se defiende como gato boca arriba. Defenderse como gato boca arriba, ¿no? También lo utilizamos aquí. Se usa ya.
Muy bien, este está más reñido, estas dos opciones. Yo simpatizo realmente un poco con la aceptación de la responsabilidad también, porque la aceptación de la responsabilidad es en las organizaciones contemporáneas, para mí es una oportunidad de redención, vamos a decir. O sea, cuando yo realmente fallo y lo reconozco y acepto la consecuencia, pues eso me redime y me da la oportunidad de ser mejor, Claro. de crecer sobre eso. A veces si quiero construir un argumento para justificar, ya las justificaciones realmente no sirven de mucho, sino que lo que hay que hacer es aprender y evitar, ¿no? Pero fíjate que aquí estamos viendo también un poquito más de línea dura para buscar el chivo expiatorio y cortar por lo sano. Lo interesante de esta mirada, yo diría, es cómo esto nos permite, es una forma de una radiografía de lo difícil que resulta consensuar y trabajar en equipo en el marco de la solución de problemas complejos organizacionales, porque realmente todos estamos viendo esto desde del lente de nuestra experiencia, de nuestros valores, de nuestro juicio. Y aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino simplemente la posibilidad de nutrirnos de la mirada del otro, dejar que la mirada del otro enriquezca la mía. Es el objetivo principal de una actitud reflexiva ante el desarrollo. Exacto. Una de las cosas más interesantes de este planteamiento es desde qué punto de vista lo veas, porque Claro. Si bien el jefe del subordinado interviene para ponerle fin a la junta, desde su perspectiva, él pudo haber entendido que se le había ido de las manos la reunión al subordinado, es decir, que lo había sobrepasado. Y quizá él pensó que de alguna manera protegerlo era terminar con la reunión y conseguir más argumentos para presentarlos al director. Es decir, él en su intervención donde calma la situación y termina la junta, de alguna manera busca, o pudiéramos pensar que busca proteger al subordinado que está siendo atacado por el director general. O sea, al final, tú no puedes, sin argumentos, sin tener todo el contexto, defender a un subordinado si el director general lo está atacando. Lo que haces es como, no sé, alguna ocasión en las famosas peleas de la escuela cuando íbamos a la secundaria, cuando pues tu amigo está peleando con otro, pero el otro está más grandote, entonces pues te metes, pero a separarlos más que a defenderlo, porque si no, pues también te va a tocar. Claro, entonces en esa mirada que uno inicialmente en la lectura del caso puede ver traición de parte del superior porque canceló la reunión y lo dejó expuesto. A lo mejor la intención del individuo fue blindarlo para evitarle una reacción intempestuosa y que hubiera, por ejemplo, terminado siendo despedido ahí mismo. O sea, es como y ahí volvemos otra vez al ciclo de Kolb, de cómo la experiencia levanta nuestras emociones, nos nubla el pensamiento, nos permite interpretar las cosas en el fulgor emocional del momento. Y no es hasta que sacamos distancia, tomamos distancia, podemos observar los eventos desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, donde podemos comenzar a ver qué fue lo que pudo haber ocurrido y cuál puede ser la traducción real de esa experiencia. O sea, excelente. Bueno, magnífico. Pasamos al último entonces, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no me deja? Déjame volver otra vez a quitar y a volver aquí atrás. Y aquí, ahora sí. El subordinado, este sí. Presentando. Y ahora vamos a darle
Vamos ahora a la última. Muy bien, todo tuyo, Gustavo. Los invitamos nuevamente a que comiencen a hacer su votación. Si yo hubiera sido el subordinado, hubiera defendido a mi jefe y asumido la responsabilidad del incidente, es decir, yo asumo toda la responsabilidad, defiendo a mi jefe, o bueno, me hubiera defendido y hubiera señalado o identificado a los responsables, es decir, cuando el director comienza a molestarse conmigo, pues yo había señalado a los directivos diciendo, no, es culpa de fulano, es culpa de vengano, es culpa... Y de esa manera quizá mi jefe no hubiera terminado la reunión. O bueno, en su caso, hubiera expuesto a mi jefe si entendiera que él era el responsable final. Es decir, yo vine aquí, yo presenté, pero el responsable es mi jefe, él es el que tiene que asumir la responsabilidad del retraso del proyecto. Yo aquí también igual favorezco, hubiera tendido a ver la perspectiva del equipo y igual como sucede en el ejército y en el deporte, tomar una por el equipo y tratar de garantizar la integridad y la cohesión del equipo, porque por ejemplo si se arma una, como dicen los argentinos, una bolsa de gatos, imagínate meter gatos en una bolsa, ¿qué pasaría? Y comienza todo el mundo a decir, fue este, fue aquel, fue el otro, como tú dices, ahí terminaría el costo de eso. Y por eso me gustó mucho tu reflexión de que tal vez la intervención de cancelar la reunión, dejando expuesta a la gente, fue una salida profiláctica para evitar mayores daños. Y que aquí yo pensaría que lo prioritario es el equipo y que el equipo se cohesione y que el equipo asuma la falta. Y a veces es la causa, pero yo soy el que tengo, o a veces tengo que ir a una presentación a defender una posición con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces uno no se ve o se vio en situaciones como esa, donde el consenso del equipo dice, esta es la estrategia que vamos a presentar, y cuando uno va y lo presenta en la junta echa rayos ahí y dice, esto es absurdo, la solución era esta, y era la misma que tú personalmente presentaste y perdiste. Claro. Y uno tiene que ir a pelear por la posición del equipo. O sea que ahí también, claro. Pero hay una tendencia muy comprensible en la opción 2 de uno protegerse y sobre todo si uno cree que uno está siendo acusado injustamente. Claro, claro. Yo creo que nuestro público, Rino, vota por una decisión correcta. Habría nada más que pedir que se tengan todos los argumentos, porque en ocasiones el enfrentarse a alguien que en ese momento frente a un director se ve expuesto por una serie de incumplimientos, si no tienes los elementos suficientes, si no tienes las evidencias, pues debes recordar que estás señalando a una persona que está por arriba de ti, es decir, él es un director, tú eres un subordinado y si no tienes todos los elementos, pues entonces seguramente te irá mal, ¿sí me explico? Sin embargo, si pues hay otros elementos que te permitan señalar pues que hay una falta de entrega, que hay una falta de incumplimiento, simplemente como tal, sin acusar, es decir, esta área quedó de entregarme esto en esta fecha y no lo hizo, sin acusar a ninguna persona. Ese tipo a veces de argumentos ayudan más
que enfrancarse en una serie de discusiones y señalar a alguien en específico, que a veces pues eso no nos lleva a un buen final, ¿no? Sin embargo, pues la intención era esa, la intención es que esta pequeña muestra de este caso refleja lo que a veces al escuchar a otras personas, aquí nada más estamos nosotros dos platicando, pero si tuviéramos la intervención de alguien más, seguramente sería muy interesante escuchar pues su punto de vista o inclusive su forma en la que él reflexiona o él ve las cosas, porque puede ser completamente diferente a la que nosotros estamos exponiendo aquí, y eso te permitiría aprender más. Claro. Bueno, Súper interesante y muy emocionante todo lo que vimos, aparte de la dinámica, estuvo muy creativa con el Mentimeter, estoy viendo. ¿Qué les parece, Rino, Gustavo, que diéramos oportunidad a que si hay alguna pregunta de los chicos la pudieran expresar, ya sea por el chat o levantando su mano y poderles abrir el micrófono? Por favor. claro. Muy interesante la conferencia, la plática, Rino, Gustavo, al haber hablado sobre que somos unas criaturas interdependientes, ¿no? Cómo se tiene que ver ahora la economía relacionada con los ecosistemas, el rebalancearse uno mismo y rebalancear, buscar la sociedad también. Un capitalismo consciente, eso me llamó mucho también la atención, dándole un sentido económico, pero con un equilibrio social. La importancia de una nueva visión, hablar de lo que sería un liderazgo autónomo como una nueva forma de llevar los negocios, ¿no? Con humildad, por ahí Gustavo lo mencionaba, ¿no? Una autorreflexión como nueva forma de liderar, y que te conviertes en tu propio jefe, pues así ya vamos, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes están comentando. Hablar de una mente analítica para gerenciar la organización, una mente colaborativa para lo que sería gerenciar las relaciones y una mente de acción, cambio, ¿no? Interesantes, reflexión de toda esta lluvia de ideas que podemos hablar ahorita y que seguramente ahorita los alumnos también tendrán algunas inquietudes o bien al querer profundizar en alguno de estos o más conceptos que se pudieron ver dentro de lo que fue esta interesante charla, ¿no? Gracias. Gracias, maestro. Un resumen Gracias, sin Leonardo. desperdicio. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Por medio de su mano levantada para abrirles micrófono o bien por el chat. Bueno, cabe mencionar que varios de nuestros alumnos estuvieron ya en el taller de Coaching Ourselves. Tuvieron esta experiencia en la cual pudieron hacer precisamente estos ejercicios de reflexión junto con estudiantes de otros posgrados incluso, pero también gente que estaba trabajando. Tenemos a Alejandra Guerrero, si me apoyan abriéndole micrófono, por favor. Gracias, Alejandra. ¿Sí me escuchan? Gracias. Sí, adelante, Alejandra. Muchísimas gracias antes de todo. Me gustó mucho la conferencia, los términos que abarcaron y lo que más me agradó fue que la contextualización ya sea hacia un ámbito laboral en el que pues todavía no nos hemos encontrado, pero pues sí siento que eso nos fortaleció para el futuro en el que nos enfrentemos ante alguna de estas situaciones. Y pues solo eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Manuel. Tenemos dos preguntas en el chat. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo un subordinado podría cambiar la actitud de un líder
A veces existe miedo porque los subordinados corren riesgo de ser despedidos. Gustavo, ¿quieres tomar esa? Te dejo la difícil a Sí, ti. claro. Bueno, definitivamente tienes que conocer a tu líder o a tu superior o a tu jefe. Lamentablemente, esta es una revolución, es algo que tiene que venir y lamentablemente los revolucionarios siempre salen perdiendo, es decir, debes comenzar muy sutilmente, debes de platicar con él eh, antes de hacerle la pregunta o antes de hacerle la acusación o antes de hacerle la observación, debes de buscar ver qué piensa él acerca de la situación. Te pongo un ejemplo. Yo tuve 3 jefes. Mi primer jefe era una persona enfocada por su forma de ser en el cumplimiento de las tareas. O sea, a él no le importaba si llegabas a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, te ibas a las 11. O sea, él no le importaba eso. Él le importaba que el día que te pedía algo, el día que tú te habías comprometido para entregar algo, ese día lo entregaras. Si tú te tenías que ir a las 9, 10, 11, 12 de la noche para cumplirlo, él no preguntaba, ¿sí? Entonces, esa era su forma de pensar. Al poco tiempo se fue, llegó otro director y él era una persona súper estricta para el horario. Era una persona que a las 9 de la mañana podía marcarte por teléfono para decirte buenos días. Te saludaba, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, pues que tengas un buen día. Pum, y colgaba. No te marcaba el celular, te marcaba el teléfono de la oficina. Como pasando lista. Entonces, yo, por mi forma de ser, soy una persona que toda la vida me ha costado trabajo ser puntual. Yo por eso no fui obrero, porque si hubiera tenido que entrar a las 7 de la mañana a algún trabajo, pues me hubieran corrido. Pero aún así, al ver que mi jefe tenía este tipo de actitud, pues tuve que cambiar, porque me tocó también ver que personas que llegaban tarde, pues eran reprendidas de una manera muy fuerte, porque él pensaba que el horario era una de las cosas más importantes. ¿Sí me explico? Entonces, era inútil hablar con él y decirle, oye, pues yo llego tarde, perdóname, porque su forma de pensar con respecto al horario era muy estricta. ¿Sí me explico? Entonces, tú debes, antes de hacerle alguna observación, antes de comentarlo, y te lo digo porque además, pues la gente, yo trabajaba en sistemas, entonces la gente de sistemas, normalmente para un cambio, pues lo hace en la noche, que no hay nadie, etcétera. Entonces, sí le comenté que algunas de las personas, pues llegaban tarde por el hecho de que el día anterior, pues se habían desvelado, y sorprendentemente su contestación fue la siguiente. Me dijo, mira, ¿qué te parece si pues llegan a su hora y se van temprano? O sea, no sirvió mi justificación, es que ayer se fueron a las 5 de la mañana. Me dijo, sí, está bien. Llegan aquí a las 9, se presentan, ven que todo está bien y se regresan a su casa, salen temprano. Entonces, con eso me quedó muy claro que la regla de llegar temprano para él era única. O sea, no había justificación para llegar tarde. Podían llegar, estar un par de horas e irse a su casa a descansar, pero cumplían con la regla que para él era esencial. Entonces, cuando tú quieras hacer una observación a tu jefe, cuando quieras decirle que quizás está siendo muy estricto, que antes de eso tienes que analizar y ver cómo va a ser su respuesta, cómo piensa él sobre esa situación, porque lamentablemente hay gente que difícilmente entiende o difícilmente está abierta a que sea observada o que sea pues criticada o que sea corregida, ¿no? Pero si por otra parte tú ves que tu jefe es una persona abierta a las observaciones, que acepta los cambios o acepta las sugerencias, pues entonces debes acercarte a él
y hacerle los comentarios que consideres prudentes. Ahora, si me permites, me gustaría dejarte una sabiduría de las canas, de forma muy breve, sobre esto mismo que ha mencionado Gustavo. Uno tiene que ser siempre en la vida sincero y sensato. Sincero quiere decir que todo lo que elijas decir debe venir de la autenticidad y que realmente lo piensas y realmente lo sientes. Sensato significa que no todo lo que quieres decir debe ser dicho. Entonces, utiliza los consejos de Gustavo para que puedas discriminar cuándo ser sincero y cuándo ser sensato. Muy bien. Tengo un comentario de Carla G. Dice, creo que es una plática muy útil para poder reflexionar y entender cómo trabajar a un nivel directivo y sobre todo las posturas que a este nivel se debe tomar y sobre todo para generar un ambiente de trabajo saludable y competitivo. Tengo aquí en micrófono a Jesús, no, Juan, si me le permiten el micrófono, por favor. Sí, a Juan Jesús Álvarez. Hola, buen día. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Me podría dar algún ejemplo de, bueno, alguna empresa que fomente el consumo consciente o que muestre el consumo consciente? Pero bueno, tal vez no una empresa pequeña como pues, la tienda de la esquina, sino una empresa grande de la cual podamos tomar lecciones. Bueno, yo podría invitarte a revisar la página del Instituto de Capitalismo Consciente. Se llama así mismo como viste en la liga Conchos, está en inglés, conchoscapitalism.com.org creo. Y ahí hay muchos casos de empresas que forman parte del movimiento que narran sus historias de cómo ellos están llevando esta visión en sus prácticas de negocio. No creo que vas a encontrar ahí grandes corporaciones, aunque muchas corporaciones pueden estar sensibilizadas ante esto, pero esto es más un movimiento de emprendimiento, un nuevo tipo de emprendimiento de orientación social. Agregando un poco, a veces como tal la empresa no se identifica específicamente como un capitalismo consciente, pero si tú observas empresas como Nestlé, como Honda, empresas japonesas, están orientadas a que las personas, a que los trabajadores se sientan mejor en sus lugares de trabajo. El mismo Google tiene una caja donde tú como cualquier, el de la limpieza, el programador, el analista, cualquier persona hace su carta, la mete ahí y ese buzón va a la dirección general donde ellos revisan, puede ser una idea de mejora, puede ser una observación, puede ser X cantidad de situaciones que permiten a cualquier persona mejorar a través de la sugerencia. Y empresas ya más desarrolladas tienen un mecanismo en donde cada semana le piden a las personas que por favor den una idea muy breve de cómo podrían mejorar el ambiente laboral. Entonces, es un movimiento, la empresa toda como tal quizá no está completamente enfocada en eso, como dice Rino, hay empresas que sí, que inclusive lo manejan como empresas, hay estas empresas que son best place o mejor lugar de trabajo, donde ya hay una organización muy identificada que prácticamente le otorga el reconocimiento a esa empresa. Este movimiento de capitalismo consciente es nuevo. Esta persona es de la India y está trabajando en ese sentido, pero todavía no hay como tal un punto en donde identificamos un grupo de empresas que están orientadas a eso, pero sí hay áreas, hay departamentos que están enfocados en eso, en tratar de que las personas
en su trabajo, en su día a día, se sientan cómodas y se sientan de una manera más agradable dentro de su ambiente laboral. Perdón, estaba tratando de escribir, no sé por qué no me permite, para contestar a David Alejandro, que preguntó cómo podemos empezar a cambiar la mentalidad de las personas para que todos se vean como uno mismo, se ayuden y obtener el mayor beneficio. Quiero invitarles a todos a visitar la página de rebalancingsociety.org. Ahí están invitados a firmar el manifiesto de la Declaración de Interdependencia y a ver todas las recomendaciones que hace el profesor Mintzberg sobre cómo tú puedes comenzar a incorporar estas prácticas en tu vida cotidiana.